Hola, mi nombre es Lori Dito. Y me gustaría hablarles de una visión que tuve. Y mi esperanza es que al escuchar esta visión, que nunca verás este lugar. Fue 28 de agosto de 2008. En una visión, Jesús me llevó al infierno. No fui al infierno como espectador. Fui al infierno porque no iba a perdonar. ¿Te preguntas cómo sucedió eso? Lo he pensado muchas veces. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Esa mañana me estaba preparando. Tuvimos un orador invitado. El técnico de sonido estaba enfermo ese día, así que yo estaba funcionando. Yo estaba en el fondo de la habitación mientras adorábamos. Es una canción maravillosa que habla de las almas. Como Jesús los ama. Tenía los ojos cerrados. Y de repente sentí que el calor entraba en la habitación, intenso. Calor, de hecho pensé que debía haber ocurrido una explosión. Abrí los ojos a tiempo para ver cómo cambiaba la parte delantera de la habitación. Las puertas se abrían. Y una mano salió de aquellas puertas. Y me agarró. Y me arrastró por delante de todas las personas que estaban en la habitación. Muy rápidamente. Pasé por estas puertas que eran por lo menos Leo Pies. Grueso. Y entonces las puertas se cerraron de golpe. Y me colocaron en una celda en forma de lágrima. Escuché de inmediato. Estás en el infierno. Eternamente. Por la falta de perdón. Yo era un creyente, chicos. Nunca hubiera pensado que alguien como yo pudiera ir al infierno. Quiero decir, fui a la iglesia. Muchas veces a la semana. Soy un evangelista. Salí a compartir mi testimonio. Semeno. Yo discípulo a la gente. Yo doy mi diezmo. Rezo, rezo, rezo. Y sin embargo, me fui al infierno. Porque no perdonaría. ¿Cómo es en el infierno? Es horrible. Lo primero que pasó fue que el calor era tanto que mi piel comenzó a gotear. Fuera de mi cuerpo. Fue insoportablemente doloroso. Miré a mi alrededor a las personas que estaban atrapadas en otras celdas. No tenían piel. Ya se había derretido de ellos. Y gritaban. Y me dolían los oídos oírlos gritar, y entonces me di cuenta. Yo era el que gritaba. Mis ojos se movían de un lado a otro tan rápido como podían, y de repente se rompieron. Porque no hay unidad. En el infierno. Había dolores significativos, es decir, todo era doloroso, pero había momentos extremos. Cosas que causaban un dolor intenso. Y una de esas cosas era toda el agua de mi cuerpo. Evaporata. Y ya sabes, somos mucha agua. Pero ya no existía. Era insoportablemente doloroso hacer ese cambio. Miré mi brazo izquierdo. Y el hueso de ese brazo tenía esta cosa amarilla. Ahora sé que es médula ósea y se puso negra. Y sentí este dolor en todo mi cuerpo. Dolió como no lo creerías. Era insoportablemente doloroso. Todo dolía. Respiré fuego. Dejé de respirar. Solo respiré un poco. Entre gritos. Todo dolía. No hay gripe que duela más que esta. No hay accidente automovilístico que duela más que este. Y yo sabía que esto iba a seguir para siempre. Y siempre. ¿Por qué? El infierno es eterno. Y la gente que está ahí.
Son eternamente. Con dolor. Antes de darme cuenta, todos estos pecados habían entrado en mi celda. ¿Sabes? Cuando Jesús me salvó, me separó del pecado. ¿Dónde lo puso? Estaba en el infierno esperándome. Nunca debería haber estado allí, pero cuando llegué allí, volvió. Yo me abrí como los primeros, y los primeros fueron todos acerca de pecados que se habían cometido contra mí. Son básicamente la razón por la que estaba allí, pecados que no perdonaría. Y es verdad, parecía que había muchos. Pero tan pronto como los procesé, entonces los pecados que yo había cometido entraron en la habitación. No había comparación. Yo he pecado tanto, y Jesús me había liberado de eso. Si tan solo hubiera perdonado, yo no habría estado allí. La sección del infierno en la que estaba. Estaba con mi familia. Mi tribu. Y había muchos otros. Cosas, tenían otras cosas. Habían hecho cosas como no controlar su ira. Ha sido un borracho. Tenía inmoralidad sexual. Estaban allí por diferentes razones, pero estaban ahí. Fue impensable que debería estar en el infierno ardiendo. Empecé a perder esta forma. ¿Lo ves? Estamos hechos a la imagen de Dios. Somos portadores de imagen. Pero esta forma se iba rápidamente. Y pude ver al mirar las otras células de personas a las que nunca podría llegar. Que me iba a parecer a ellos. Era un acto grotesco. Aspecto aterrador. Enfermedad. Pensé que debía ser algo así como cáncer. Y ahí estaba. En el infierno. Eternamente. El peor dolor que había cuando estaba en el infierno. Era que yo sabía lo que Dios el Padre estaba haciendo. Y tomó su manto. Justo en su escote. Y lo rompió. Nunca había visto que se hiciera eso antes. Se hizo la primera vez. En ese tiempo, lo que significaba fue que terminé contigo. No puedo decirte lo que se siente. Para saber que Dios ha terminado contigo. Era como si mi vida hubiera terminado. Y no había esperanza para mí. No había salida. Iba a estar en el infierno eternamente. Arde. Torcimiento. Lastimando. Y siguió aumentando. Nunca iba a haber un fin para esta tortura. Todo porque yo no obedecería a Jesús. Cuando rasgó esa vestidura, nunca he sentido nada. Muy mal. Luego, tan rápido como sucedió, estaba de vuelta. En mi vida. Mi vida nunca ha sido la misma. Me tomó un tiempo llegar a un punto en el que me liberé de la falta de perdón en mi vida. Y en ese tiempo solo me preocupaba por mí. Y asegurándome de que mi salvación era recta, ocupando mi propia salvación con temor y temblor. Y una vez que estuve seguro de que ya no tengo eso en mí, me acerqué a mi familia para ayudarlos, amigos míos. Y ahora quiero ayudarte. El infierno es real. La gente va al infierno todo el tiempo porque no lo hará. Confía y ama, obedece. Jesús. Es lo más importante que hacemos todos los días.
Y por eso quiero decirles, si aún no eres creyente, debes llegar a conocer a Jesús. O ese lugar de separación eterna. Es el lugar al que irás. ¿Sí? ¿Eres un creyente? Quiero decirte, toma en serio tu salvación. Hay listas. Debemos mantenernos alejados del pecado. Debemos arrepentirnos. ¿Qué es el arrepentimiento? Son 4 cosas. 1. Tienes que estar de acuerdo con Dios en que el pecado es pecado. R. Debes sentir tristeza piadosa por tu pecado. 3. Confiesen sus pecados unos a otros para que puedan ser sanados fervientemente. Y 4. Pon algo en su lugar que no volverás a hacer para que puedas apartarte de ese pecado. Es una advertencia. De amigo a amigo. Ahora tienes tiempo. Tómatelo muy en serio. Porque la gente que está en el infierno no pueden salir. Que Dios nos ayude a permanecer en un camino angosto. Ruego en el nombre de Jesús. Amén.